Empezó la Tercera Guerra Mundial. Rusia apunta con misiles nucleares a la OTAN y Ucrania. El S-400 derriba varios misiles balísticos estadounidenses ATACMS. Las fuerzas armadas ucranianas atacaron con misiles estadounidenses ATACMS la provincia rusa de Briansk. 5 de los misiles de fabricación estadounidense ATACMS fueron derribados, mientras el sexto fue dañado, informó el Ministerio de Defensa ruso. Las fuerzas armadas de Ucrania efectuaron un ataque con el uso de misiles balísticos de largo alcance estadounidenses ATACMS en la madrugada de este martes contra una instalación en la provincia rusa de Briansk, ha comunicado este 19 de noviembre el Ministerio de Defensa ruso. Esta madrugada, a las 3:25, el enemigo atacó una instalación en el territorio de la provincia de Briansk con 6 misiles balísticos. Según los datos confirmados, se utilizaron misiles tácticos operativos ATACMS de fabricación estadounidense, reza el comunicado del Ministerio ruso. La institución detalló que 5 misiles balísticos de largo alcance estadounidenses ATACMS fueron derribados por el sistema de defensa aérea ruso S-400 y el sistema de misiles y armas de artillería antiaéreo Pansir-S, mientras el sexto fue dañado. Los fragmentos del misil dañado cayeron en el territorio técnico de una instalación militar en la provincia de Briansk, provocando un incendio que fue rápidamente extinguido. Como resultado del ataque ucraniano, no hay víctimas ni daños materiales, afirmó la cartera de defensa rusa. En este contexto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha expresado que las fuerzas armadas de Rusia controlan la situación. No tengo ninguna duda de que nuestro ejército tiene la situación bajo control, aseveró al responder a una pregunta de un periodista. Tras los reportes sobre la autorización dada a Kiev por el presidente de E.U. Joe Biden, para atacar el interior de Rusia con misiles de largo alcance, el Kremlin respondió que esto supone una nueva escalada de tensión y un nuevo grado de implicación de Washington en el conflicto de Ucrania. La declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso de que el S-400 interceptó un misil ATACMS es una demostración significativa de las capacidades del sistema. El S-400 es un sistema de defensa aérea de múltiples capas con un alcance de hasta 400 kilómetros, capaz de atacar objetivos a altitudes de hasta 30 kilómetros. Está equipado con varios tipos de misiles, incluidos el 48N6, el 9M96 y el más nuevo 40N6, cada uno diseñado para tipos específicos de objetivos, como aviones, misiles de crucero, misiles balísticos e incluso drones que vuelan a baja altura. La principal ventaja del S-400 es su sistema de radar integrado con detección de largo alcance y alta precisión, capaz de rastrear objetivos balísticos a cientos de kilómetros de distancia. Los misiles balísticos como los ATACMS son particularmente difíciles de interceptar debido a su alta velocidad y pequeña firma de radar, pero esta capacidad es una prioridad para el S-400. El ATACMS es un misil balístico de corto alcance diseñado para realizar ataques de precisión a distancias de hasta 300 kilómetros según la versión. Se lanza desde sistemas como el HIMARS o el M270 y sigue una trayectoria cuasi balística, lo que dificulta su detección e interceptación. El misil alcanza velocidades de Mach 3, 4 y puede maniobrar en vuelo para evadir los sistemas de defensa aérea. Los primeros lanzamientos de misiles ATACMS en Rusia se dirigieron a objetivos identificados por satélites de la OTAN e Israel, guiados por aviones de detección y control de largo alcance de la OTAN que operan en el Mar Negro y que fueron aprobados por el Pentágono. Lo más probable es que los lanzamientos de los misiles ATACMS también los llevarán a cabo oficiales estadounidenses que operan sobre el terreno. Los misiles de fabricación estadounidense fueron lanzados inmediatamente después de que el presidente saliente de Estados Unidos, Biden, autorizara al ejército ucraniano a atacar territorio ruso con misiles estadounidenses de largo alcance. Moscú advirtió que el uso de armas occidentales de largo alcance contra la Federación Rusa significaría la participación de la OTAN en el conflicto. Además, el 19 de noviembre, el presidente ruso Putin firmó la doctrina nuclear actualizada, que prevé la posibilidad de utilizar armas nucleares en respuesta a la amenaza que plantean, incluso con armas convencionales, los estados no nucleares apoyados por alguna potencia nuclear.
Es poco probable que los ataques a un depósito de munición provoquen una respuesta dura del ejército ruso, pero definitivamente conducirán a otra serie de ataques masivos devastadores contra la infraestructura de retaguardia ucraniana. Lavrov. La OTAN quiere la Tercera Guerra Mundial. El ministro de Exteriores ruso subrayó que Moscú está firmemente a favor de hacer todo lo posible para que no se produzca una guerra nuclear. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizó este martes una rueda de prensa tras participar en la cumbre del G20, que tuvo lugar los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Ataques con misiles ATACMS. Sobre la información de que las Fuerzas Armadas de Ucrania efectuaron un ataque con el uso de misiles balísticos de largo alcance ATACMS en la madrugada de este martes contra una instalación en la provincia rusa de Briansk, Lavrov dijo que es una señal de que quieren desatar una escalada. Lavrov destacó que si se aprueba el alcance de 300 kilómetros, el que tienen los misiles balísticos ATACMS, estos ataques no podrían llevarse a cabo sin la ayuda por parte de Washington, si bien recordó que ni siquiera fue una aprobación, sino un anuncio. Al mismo tiempo, recalcó que, si bien la Casa Blanca todavía no se ha pronunciado sobre este asunto, todo el mundo habla como si fuera un hecho ya consumado. ¿Cómo puedo saber si es verdad o un intento de tantear el terreno?, se preguntó el ministro de Exteriores. Implicación de París. Con respecto a la implicación de París en el conflicto ucraniano, Lavrov comentó que el entrenamiento de soldados ucranianos en una base militar en Francia sugiere su involucración directa. El presidente francés Emmanuel Macron es de hecho, tanto verbalmente como en la práctica, uno de los más ardientes partidarios de la guerra hasta que Rusia sea derrotada, hasta que Rusia sea estratégicamente derrotada, dijo el político. En Francia, los militares ucranianos están completando su formación, está preparando toda una brigada de asalto. De hecho, participan directamente en las hostilidades, resumió Lavrov. Lo mismo se aplica a las conversaciones de que Ucrania utilizará misiles franceses Scalp, que son idénticos al misil Storm Shadow de fabricación británica, agregó el canciller ruso. Por otra parte, Lavrov calificó de responsable la postura del canciller alemán, Olaf Scholz, por negarse a suministrar a Kiev misiles Taurus. El jefe del gobierno alemán aseguró este lunes en una reunión del G20 que las armas pesadas que su país ha suministrado hasta ahora a Ucrania no pueden ser utilizadas para impactar profundamente en el interior de Rusia. La doctrina nuclear actualizada. Por otro lado, enfatizó que Rusia se preocupa de garantizar su propia seguridad, lo que vinculó con la reciente ratificación por el presidente ruso, Vladimir Putin, de la doctrina nuclear de Rusia actualizada, en la que se han descrito tanto las nuevas condiciones que determinan la posibilidad de utilizar armas nucleares como las líneas de política de Rusia en el ámbito de la disuasión nuclear. En este sentido, expresó su esperanza de que Occidente lea íntegramente la nueva doctrina nuclear actualizada. En este contexto, Lavrov subrayó que Rusia está firmemente a favor de hacer todo lo posible para que no se produzca una guerra nuclear y recordó que durante la época soviética Moscú sugirió que una guerra nuclear nunca puede ganarse y nunca debe iniciarse. La actualización de la doctrina militar no añade nada que Occidente no sepa y no añade nada que sea diferente de los documentos doctrinales estadounidenses sobre qué hacer con las armas nucleares. Estamos convencidos de que el arma nuclear es ante todo un arma para limitar y prevenir cualquier guerra nuclear, hizo hincapié Lavrov. Pánico en la OTAN por la nueva doctrina nuclear de Rusia. Putin ratifica la doctrina nuclear de Rusia actualizada. ¿Qué dice el documento? Una agresión contra Rusia de cualquier país que forme parte de un bloque militar será considerada una agresión del bloque en su conjunto, según el documento. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ratificó este martes la doctrina nuclear de Rusia actualizada. De acuerdo con el documento divulgado, el presidente de Rusia es quien toma la decisión de utilizar armas nucleares y una agresión contra Rusia de parte de un país que pertenezca a un bloque militar será considerada como una agresión de todo el bloque. Asimismo, se declara que una agresión contra Rusia o sus aliados por parte de un Estado no nuclear respaldado por un Estado nuclear se considerará un ataque conjunto. En este sentido, según el documento, Rusia se reserva el derecho a utilizar armas nucleares en respuesta al uso de armas de destrucción masiva contra ella o sus aliados.
La disuasión nuclear tiene el objetivo de garantizar que los adversarios potenciales comprendan la inevitabilidad de las represalias en caso de agresión contra la Federación Rusa y o sus aliados, reza la doctrina. La disuasión nuclear. En cuanto a la política de Rusia en el ámbito de la disuasión nuclear, se señala que es de naturaleza defensiva, destinada a mantener el potencial de las fuerzas nucleares en un nivel que asegure la disuasión nuclear y a garantizar la protección de la soberanía y la integridad territorial del Estado, disuadiendo a un potencial adversario de cometer una agresión. De igual modo, se asevera que, en caso de conflicto militar, esta orientación política tiene por objeto impedir la escalada de las hostilidades y ponerles fin en condiciones aceptables para la Federación de Rusia y o sus aliados. Además, la Federación de Rusia se reserva el derecho a utilizar armas nucleares en respuesta al uso de armas nucleares y o de otras armas de destrucción masiva contra ella y o sus aliados, así como en el caso de agresión contra la Federación de Rusia y o Bielorrusia con el uso de armas convencionales que suponga una amenaza crítica para su soberanía y o integridad territorial, se manifiesta. Condiciones que determinan la posibilidad de utilizar armas nucleares. Entre las condiciones que determinan la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares se encuentran las siguientes. Obtener información fiable sobre el lanzamiento de misiles balísticos contra el territorio de la Federación Rusa y o de sus aliados. El uso de armas nucleares u otros tipos de armas de destrucción masiva por parte de un enemigo contra el territorio de Rusia y o de sus aliados, contra formaciones militares y o instalaciones rusas situadas fuera de su territorio. Un ataque enemigo contra instalaciones estatales o militares críticas de Rusia, cuya inutilización perturbaría la respuesta por parte de las fuerzas nucleares. Agresión contra Rusia y o Bielorrusia con uso de armas convencionales que cree una amenaza crítica para su soberanía y o integridad territorial. La recepción de información fiable sobre un lanzamiento masivo de medios de ataque aeroespacial, aviones estratégicos y tácticos, misiles de crucero, vehículos aéreos no tripulados, aviones hipersónicos y otras aeronaves, que crucen la frontera estatal de la Federación Rusa. Amenazas militares. De la misma forma, ha sido actualizada la lista de las principales amenazas militares que la disuasión nuclear pretende neutralizar, incluyendo ahora las siguientes. Creación de nuevos bloques militares o expansión de bloques militares existentes que conduzcan al acercamiento de su infraestructura militar a las fronteras de Rusia. Acciones destinadas a aislar parte del territorio ruso, incluido el bloqueo del acceso a comunicaciones cruciales. Intentos de destruir instalaciones peligrosas para el medio ambiente en Rusia que pudieran causar una catástrofe. Planificación y realización de ejercicios militares a gran escala por parte de enemigos potenciales cerca de las fronteras rusas. A finales de septiembre, el mandatario ruso anunció que se había propuesto introducir una serie de aclaraciones a la doctrina nuclear del país, en particular en lo referente a las condiciones de uso de este tipo de armas. Medvedev. Biden decidió irse al otro mundo, llevándose consigo a gran parte de la humanidad. Moscú tendrá el derecho a responder con armas de destrucción masiva tanto contra Kiev como contra los propios miembros de la Alianza Atlántica, advirtió el expresidente ruso. El expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, vaticinó el comienzo de la Tercera Guerra Mundial en caso de que Ucrania use contra el interior del territorio ruso algún misil balístico o de crucero de gran alcance fabricado en los países de la OTAN. En ese caso, surge el derecho a responder con armas de destrucción masiva atacando Kiev y las instalaciones clave de la OTAN donde quiera que se encuentren, advirtió el político en Telegram. En su opinión, no importa demasiado quién y cuándo tomó la decisión sobre el uso de estas clases de misiles contra el interior de Rusia, ni tampoco cuántos de ellos tiene el enemigo. Asimismo, restó importancia a la influencia del uso de estas armas en los avances en el frente y denunció que la saliente administración Biden esté propiciando una escalada del conflicto que el equipo del presidente electo Donald Trump tendrá que arreglar. Esta respuesta se ha hecho posible después de que el presidente Vladimir Putin haya aprobado este martes una modificación de las bases de la política del Estado en materia de disuasión nuclear, que permite calificar este uso de misiles de la OTAN como un ataque directo del bloque contra Rusia, explicó Medvedev.
Quizás el viejo Biden decidió de verdad irse a lo lindo de la vida, llevándose consigo gran parte de la humanidad, agregó Medvedev, en referencia a la reciente autorización, todavía no confirmada oficialmente, de la Casa Blanca para que Kiev bombardee objetivos en el territorio internacionalmente reconocido de Rusia con armas proporcionadas por Washington. Rusia posee el primer arsenal nuclear más grande del mundo, que comprende aproximadamente 4.380 ojivas activas. De ellas, 1.550 están desplegadas en sistemas de lanzamiento estratégicos, como misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos. Otras 1.000 a 2.000 ojivas nucleares tácticas, no contempladas en el nuevo Tratado START, proporcionan flexibilidad operativa. Este arsenal diverso y modernizado le da a Rusia una profundidad estratégica única. Los sistemas de misiles móviles, en particular, desempeñan un papel crítico al garantizar una disuasión resistente contra posibles ataques preventivos. El RS-24 IARS es la piedra angular de las fuerzas móviles de misiles estratégicos de Rusia. Desplegado desde 2010, este misil intercontinental está montado en lanzadores móviles MAZ 7917 o KAMAZ 7850, lo que proporciona una movilidad y ocultación excepcionales. Equipado con múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes, MIRV, el RS-24 puede atacar hasta 6 objetivos distintos a distancias superiores a 12.000 kilómetros. En 2024, aproximadamente 99 unidades estaban operativas, principalmente estacionadas en regiones remotas de Siberia y los Urales, apoyadas por extensas redes de carreteras dedicadas y bases seguras. El Topol-M es una versión anterior del IARS. Introducido en la década de 1990, este misil lleva una sola ojiva nuclear con un alcance similar al RS-24, pero carece de las mismas contramedidas avanzadas contra las defensas antimisiles. También opera en plataformas móviles, lo que garantiza flexibilidad. A pesar de su eliminación gradual, 18 unidades Topol-M siguen activas, desplegadas en lugares estratégicos para complementar la red de disuasión de Rusia. El RS-12M Topol es un misil balístico intercontinental de generación anterior que representó un avance significativo cuando se lo desplegó en la década de 1980. Capaz de llevar una sola ojiva con un alcance de aproximadamente 10.000 kilómetros, se destaca por su propulsión con combustible sólido y su simplicidad operativa. Si bien está siendo reemplazado por sistemas modernos como el IARS, varias unidades RS-12M permanecen estacionadas en bases aisladas, lo que refuerza la capacidad de ataque de Rusia. Las capacidades marítimas nucleares de Rusia se centran en sus submarinos de clase Borei, equipados con misiles RSM-56 Bulava. Construidos por Sebmash, estos submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear, SSBN, pueden transportar hasta 16 misiles Bulava, cada uno capaz de transportar 6 ojivas nucleares. Con un alcance de 9.300 kilómetros y contramedidas avanzadas, el Bulava garantiza una sólida capacidad de segundo ataque. En 2024, 10 submarinos de clase Borei estaban en servicio o en construcción, operando principalmente desde bases en las flotas del norte y del Pacífico. Los submarinos de la clase Delta 4 amplían esta capacidad con misiles Sineva R-29 RMU. Aunque se introdujeron en la década de 1980, estos submarinos se han modernizado para extender su vida útil operativa. El misil Sineva puede llevar 4 ojivas y tiene un alcance máximo de 11.000 kilómetros. Aunque se están retirando gradualmente, estos submarinos siguen activos, lo que proporciona opciones de respuesta flexibles, en particular en operaciones en el Ártico. Los bombarderos estratégicos, como el Tupolev Tu-160 y el Tu-95MS, añaden más flexibilidad a la tríada nuclear rusa. El Tu-160 es el mayor bombardero supersónico del mundo. Puede transportar hasta 12 misiles de crucero KH-102 con ojivas nucleares y tiene un alcance operativo de 12.300 kilómetros. Propulsado por 4 motores Kuznetsov NK-32, proporciona un alcance significativo para misiones estratégicas. Aproximadamente 17 unidades modernizadas están actualmente en servicio.
El Tu-95MS es un bombardero turbohélice capaz de desplegar misiles de crucero KH-55 y KH-102. Con un alcance de 15.000 kilómetros, destaca en patrullas estratégicas de largo alcance, con alrededor de 60 unidades operativas. El arsenal nuclear táctico de Rusia incluye misiles balísticos de corto alcance como el Iskander-M, un sistema móvil capaz de lanzar ataques de precisión a distancias de hasta 500 kilómetros. Diseñados para llevar ojivas nucleares o convencionales, los sistemas Iskander-M se despliegan en regiones estratégicas clave, en particular cerca de las fronteras europeas, lo que supone una amenaza directa para la infraestructura del adversario. Los misiles de crucero hipersónicos como el Kinzhal, lanzados desde aviones MiG-31, mejoran estas capacidades con un alcance de 2.000 kilómetros y una precisión excepcional. Además, el misil calibre NK, utilizado por plataformas navales, proporciona capacidades de ataque de alta precisión a distancias de hasta 2.500 kilómetros. Los sistemas estratégicos de nueva generación, como el vehículo hipersónico de planeo Avangard y el dron submarino de propulsión nuclear Poseidón, son una muestra de los avances tecnológicos de Rusia. El Avangard, capaz de maniobrar a velocidades hipersónicas, está diseñado para evadir las defensas antimisiles, mientras que el Poseidón está diseñado para devastar las zonas costeras con una enorme carga nuclear. Estos sistemas refuerzan la postura de disuasión de Rusia en medio de la escalada de tensiones internacionales. Las recientes revisiones de la doctrina nuclear rusa ponen de relieve un cambio estratégico. Antes, el uso de armas nucleares se limitaba a amenazas existenciales. La doctrina actualizada permite ahora su uso en respuesta a amenazas graves a la soberanía rusa o en represalia a un ataque conjunto de un estado no nuclear apoyado por una potencia nuclear. Estos cambios tienen por objeto disuadir a los estados que apoyan a Ucrania, manteniendo al mismo tiempo la ambigüedad estratégica para complicar la planificación de los adversarios. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.